Capítulo 8. Poner los pies una vez más en suelo japonés se sintió como una experiencia novedosa después de estar fuera del país durante tanto tiempo, pero palideció en comparación con el impacto de ver las figuras frente a él. Griselda le había dicho que a su llegada había hecho arreglos con personas de confianza para que lo guiaran hacia su hospedaje donde se hospedaría hasta el cumplimiento de la misión. Por supuesto, dicha misión no era algo que él estuviera obligado a cumplir, pero también estaba agradecido por todos los esfuerzos que Griselda había hecho por él, y así lo siguió. E incluso si pensaba más en el asunto, realmente no había nada más que pudiera hacer en este momento. Con la voz en el collar aún en silencio, no sabía qué hacer a continuación. Era incuestionable que uno de sus principales objetivos era encontrar un camino de regreso a su mundo, pero en este punto, no se aparta del hecho de que él y el collar fueron transportados por el arroyo de la antigua iglesia. A partir de ahí, no es difícil deducir que había un propósito en su llegada cercana a la iglesia. Más aún cuando recordó que el collar lo había impulsado a buscar refugio en la iglesia en primer lugar. Como tal, hasta que el collar habló una vez más, estaba resignado a trabajar junto con la iglesia siempre que sus principios no se desviaran demasiado de los suyos. Era una situación de ganar-ganar. Donde estaría haciendo mandados para la iglesia y al mismo tiempo, liberándose de la deuda sobre sus hombros y su decisión con respecto a Excalibur. Por el bien de los recuerdos que tenía con Saber, sintió que le debía a ella ver la hoja completa. Estaba resignado a trabajar con la iglesia siempre que sus principios no se desviaran demasiado de los suyos. Era una situación de ganar-ganar. Donde estaría haciendo mandados para la iglesia y al mismo tiempo, liberándose de la deuda sobre sus hombros y su decisión con respecto a Excalibur. Por el bien de los recuerdos que tenía con Saber, sintió que le debía a ella ver la hoja completa. Estaba resignado a trabajar con la iglesia siempre que sus principios no se desviaran demasiado de los suyos. Era una situación de ganar-ganar. Donde estaría haciendo mandados para la iglesia y al mismo tiempo, liberándose de la deuda sobre sus hombros y su decisión con respecto a Excalibur. Por el bien de los recuerdos que tenía con Saber, sintió que le debía a ella ver la hoja completa. De esa manera, al menos no se arrepentiría si de alguna manera regresara con Fuyuki. Sin embargo, volviendo a los asuntos actuales, los llamados individuos de los que Griselda le había informado de antemano eran realmente demasiado llamativos. De hecho, aparte del hombre que sonreía irónicamente parado a su lado, el resto estaba completamente vestido con las capas blancas de exorcista que, según Shenovia, eran el equipo de combate apropiado después de la experiencia en la cruz dimensional. Después de todo, las capas largas tenían encantamientos menores que brindaban cierta protección sin sacrificar demasiada versatilidad. Además, conociendo a Zenobia, era una mujer práctica a pesar de su cuestionable sentido común. Por ejemplo, ni siquiera reaccionó a las numerosas miradas en su persona cada vez que viajaba, y eso fue en Italia. En Japón, las calles estaban mucho más concurridas y, como tal, las miradas solo podían ser más penetrantes por parte de una audiencia más grande. Sin embargo, era cierto que Zenobia era única. De hecho, la mayoría de los individuos encapuchados parecían bastante nerviosos por estar en el centro de atención. Interiormente, no pudo evitar tratar de entender por qué usarían esa ropa si ellos mismos estuvieran demasiado avergonzados para usarla. ¿Y no le había aconsejado Griselda que no llevara nada relacionado con la iglesia? Entonces, ¿por qué lo harían ellos, pero él no? Me disculpo, el hombre que estaba parado a cierta distancia de los individuos encapuchados dio un paso adelante mientras empujaba las gafas más arriba del puente de su nariz. ¿Aceptarías si te dijera que tenemos poco tiempo? Tan pronto como el hombre terminó de hablar, quedó claro que una extraña tensión llenó el aire mientras los individuos encapuchados miraban al hombre con incredulidad. Profesor, ¿cómo puede decir eso? Todo esto fue su culpa. Una de las figuras encapuchadas acusó mientras señalaba con el dedo. Claramente, ella tenía sus quejas con la situación. El hombre se enderezó su elegante traje sastre de color azul oscuro y actuó como si no hubiera escuchado nada, respondiendo distraídamente que era solo una cuestión de percepción y que no se podía culpar al hombre por la circunstancia. Al escuchar esto, la chica que había señalado con el dedo en señal de acusación casi pareció reventar una vena, y parecía que no quería nada más que golpear el hermoso rostro del hombre con los puños. Obviamente, ella no era la única. Muchos de los otros individuos encapuchados parecían albergar tales pensamientos basados solo en sus expresiones y lenguaje corporal.
De hecho, muchos de los chicos del grupo parecían ansiosos por ofrecerse como voluntarios para meterse con un chico bonito, como lo expresaron individualmente. Murmuraron la frase en voz baja e incluso se miraron sutilmente, pero nada de esto pudo escapar a su aguda vista y oído. En verdad, este hombre con el cabello castaño ondulado con raya en el centro y rasgos pícaros era bastante odiado en este momento. Sin embargo, el hombre parecía compartir un rasgo común con Zenobia, y quizás incluso en un grado mayor. Al hombre simplemente no parecía importarle en absoluto, de pie relajado bajo las miradas mal disimuladas del grupo encapuchado. Shirou Emiya. ¿Correcto? Preguntó el hombre, metiendo una mano en el bolsillo del pantalón y sacando una pequeña cartera de cuero con una nota dentro. No hay duda al respecto, comprobó rápidamente el hombre. Ni siquiera pudo responder, y se quedó sin palabras con las siguientes acciones del hombre. El hombre ahuyentó con ligereza al grupo de individuos encapuchados bajo la atenta mirada de la multitud y actuó como si ni siquiera los conociera. Este comportamiento era demasiado horrendo para las palabras, y si incluso él sentía que era inapropiado, ni siquiera podía comenzar a imaginar el tipo de ira que sentían los individuos encapuchados. ¿Era este hombre verdaderamente un miembro de la Iglesia? Por lo que había visto y oído, la mayoría de los miembros de la Iglesia eran considerados entre sí, se apoyaban cuando era necesario y eran amistosos cuando hablaban. Sin embargo, este hombre, ¿cómo podría ser alguien en quien confiara una mujer íntegra como Griselda? Se demostró que sus pensamientos estaban equivocados en el momento siguiente cuando el hombre de repente adoptó una mirada seria cuando todos los ojos de la multitud se dirigieron hacia el grupo de individuos frustrados que salían encapuchados. Uno solo puede esconderlo mejor en las sombras cuando la luz brilla con más fuerza, susurró el hombre en voz baja antes de realizar un rápido gesto para seguirlo. El contraste en la forma en que el hombre estaba actuando antes y ahora, fue simplemente alucinante que inmediatamente comenzó a reevaluar al hombre. Si lo que había visto antes no solo se inventó en el momento, sino que se calculó, estaba claro para él comprender cuán meticuloso, astuto y calculador era este hombre. El hombre había colocado voluntariamente a los que estaban debajo de él en una situación incómoda, y luego había jugado con su frustración sin dudarlo solo para desviar la atención de los demás. Era formidable en la medida en que no podía dudar de las capacidades de este hombre. Maniobrando suavemente a través de la multitud en el aeropuerto, el hombre lo acompañó a un automóvil preparado de antemano antes de sentarse en el asiento del conductor. Entonces, el hombre comenzó en el silencio del camino. Las bulliciosas y animadas calles de Japón se podían ver desde las ventanas polarizadas y cerradas. Puedes llamarme Ayakoji Esposito. He oído hablar mucho de ti de Griselda, y dado que me ha pedido este favor, solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para complacer y esperar una recompensa. Preferiblemente del tipo adulto. Para una mujer de su estatura y recursos particulares, verdaderamente mis esfuerzos superarán los umbrales de un mero favor. Fue solo ahora que entendió por qué Griselda había roto el carácter y había escrito una nota así solo para ser leída después de conocer a Ayakoji Esposito. Buscando a tientas con sus manos, pronto sacó dicha nota, y no dudó en pronunciar el mensaje que Griselda había escrito. Vete. A la mierda. Tú mismo. Eran solo 3 palabras, pero fueron suficientes para destrozar temporalmente la imagen que había construido de ella. Ayakoji rió estridentemente antes de parecer recordar viejos tiempos. Ella sabe que me ama, pero todavía no lo sabe. Dijo Ayakoji, la alegría claramente presente en su tono. Estuvo perplejo por un momento y se sintió extrañamente incómodo, pero aún así preguntó. ¿Cómo va a saber si no lo sabe? Preguntó. Ayakoji no respondió, después de todo, era una broma interna. Si miras hacia el compartimento izquierdo a tu lado, los detalles de la misión están almacenados dentro de un pequeño sobre, dijo Ayakoji después de un breve período de conducción silenciosa. El tono de Ayakoji se había vuelto considerablemente más serio a medida que el tema de la misión tomaba prioridad. Tendrás que deshacerte de él después de leer su contenido, ya que estarás entrando en el territorio del diablo. Tierra controlada por los Gremori y Sitri si mi memoria no me falla. Como tal, el contacto con los demonios será inevitable, por lo que está en tú lo mejor para no remover un nido de avispas. El contexto de esta misión es solo una simple investigación sobre los asuntos de la Santa Doncella emitida por Griselda antes de hacer una salida silenciosa del territorio del diablo.
Si los diablos se enteran de sus vínculos con la Iglesia, lo harían no será perjudicial debido al tratado actual entre las facciones, pero puede afectar los resultados de la investigación. Recuerda, fue a causa de un demonio que la santa doncella había caído en desgracia en primer lugar. ¿Quién puede decir que el verdadero culpable no está mirando desde las sombras, eh? Las palabras de Ayakoji eran demasiado para asimilar, pero después de complementar las palabras de Ayakoji con lo que estaba leyendo en el sobre, una imagen se estaba formando constantemente en su mente basada en la situación actual. La situación realmente era bastante precaria donde incluso el más mínimo error podía compensar algo mucho más grande. Siendo este el caso, ¿por qué Griselda todavía lo había enviado hacia un área políticamente peligrosa sabiendo las posibles consecuencias? En ese momento, no pudo evitar mirar la maleta negra colocada justo encima de su regazo, sabiendo qué contenía exactamente. No eran necesarios otros pensamientos. Será mejor que tengas cuidado, advirtió Ayakoji. Dirijo una rama de la iglesia a una distancia del territorio de Gremory City, pero de ninguna manera puedo ayudarlos con éxito en sus problemas sin arriesgarme a que se reanude la guerra entre facciones. Solo tendrán su propia fuerza para confiar. Una vez dentro. Asintió para mostrar que entendió la advertencia de Ayakoji. Eventualmente, después de aproximadamente 1 o 2 horas de manejo, Ayakoji lo condujo a una suite de condominio grande y amueblada cerca de Kuo Academy, la escuela a la que asistiría por el momento, ya que podría decirse que era la tapalera más adecuada para alguien de su edad. Dentro del combo amueblado, un viejo mayordomo y una criada estaban de pie en atención. Era claro ver que ellos habían sido los que habían mantenido la limpieza y el atractivo del espacio habitable. Sin embargo, al verlos, sabía que iba a tener problemas para que otros lo cuidaran cuando él tenía la capacidad de hacerlo por sí mismo. Más aún cuando tuvo en cuenta la edad de sus cuidadores. Seguramente, debería haber sido al revés con él cuidando a los ancianos en su lugar. Tan pronto como trató de expresar esto, inmediatamente se encontró con la oposición ya que los ancianos se enorgullecían de su trabajo. Asuntos como mantener el lugar limpio y atender sus comidas no nos molestarán. De hecho, nos parece un privilegio ayudar a alguien de quien la pequeña Griselda habló también. ¿Pequeña Griselda? Supuso que era un título apropiado basado en la edad de los antiguos cuidadores. Los asuntos se resolvieron a regañadientes por su parte. Ayakoji hizo un gesto para que todos tomaran asiento. El interior de la habitación era grande, por lo que, aunque todos se habían sentado, la habitación estaba lejos de estar llena. Bueno, mi propósito de traerte aquí está hecho. Todo lo que queda es todo de tu parte de la investigación, dijo Ayakoji, relajándose en un sillón reclinable. Estoy seguro de que todos conocemos el incidente con el diablo que causó su excomunión, y estoy bastante seguro de una corazonada que tengo con respecto a este asunto. ¿Y eso sería? Preguntó, reflexionando sobre algunas cosas en su mente. Solo por los rumores que circulan por Italia, no es difícil encontrar noticias sobre la disposición y personalidad de las doncellas sagradas hacia otros necesitados, comenzó Ayakoji. Por supuesto, ella no habría sido tan idolatrada dentro de la iglesia si no hubiera sido por sus acciones sinceras y su compasión desbordante, comentó el viejo mayordomo. Sin embargo, todos sabemos cuánto le ganó esa reputación, refutó Ayakoji, poniendo una mirada agria en el rostro del viejo mayordomo. Su reputación y acciones se resumen en nada más que un pedo a los ojos de los miembros de la iglesia de mayor rango. De hecho, el proceso fue demasiado fluido. ¿Estás insinuando que la iglesia desea encubrir algo? Preguntó inseguro. ¿No es obvio? Ayakoji habló. No todos los funcionarios de la iglesia están incorruptos, miren a Valper Galilei y lo que había hecho. No estaba familiarizado con el nombre Valper Galilei, pero según el contexto, estaba seguro de que Valper Galilei había hecho algo notablemente siniestro dentro de la iglesia. Y en base a las expresiones de disgusto en los rostros de la anciana sirvienta y el mayordomo, era algo que era ampliamente conocido, pero solo él tampoco estaba al tanto. Dejó el asunto a un lado por ahora, no era como si pudiera cambiar una situación que ya había sucedido. Incluso si quisieran encubrir algo, el proceso fue demasiado rápido, resopló Ayakoji. Deben haber tenido ayuda de algún tipo. De lo contrario, ¿cómo podría no haber interferencia en la excomunión de la santa doncella después de todas sus acciones y contribuciones? Una reprimenda severa habría sido aceptable, pero una excomunión.
Es absurdo a menos que, Ayakoji se cruzó de brazos y se humedeció los labios antes de continuar con el argumento principal de su corazonada. A menos que el objeto en el que un tercero esté interesado sea su Sacred Gear, Twilig Tealin, propuso Ayakoji. No solo sería más fácil de poseer una vez que la santa doncella perdiera la protección de la iglesia. Permaneció en silencio momentáneamente para ordenar sus pensamientos después de que Ayakoji terminó de hablar. A partir de la información que había leído sobre la doncella sagrada, Asia Argento, su Sacred Gear Twilig Tealin le permitió curar casi cualquier herida a la perfección. Sin embargo, no puede regenerar extremidades ni restaurar el agotamiento o curar enfermedades. Aunque había más de un Twilig Tealin en el mundo, todavía era un Sacred Gear raro con muchos usos positivos. Entonces, la razón por la que se lleva a cabo esta investigación es para determinar quién es ese tercero y limpiar el nombre de la santa doncella, preguntó. Naturalmente, respondió Ayakoji demasiado rápido. Frunció el ceño, pero no pensó mucho en el asunto a favor de hacer su propia pregunta. ¿Dónde está Asia Argento ahora? Preguntó. Ayakoji colocó una mano debajo de su barbilla mientras la anciana criada y el mayordomo permanecían en silencio a un lado. Lo último que supimos fue que se había involucrado con una facción de ángeles caídos, tarareó Ayakoji. Tal vez puedas empezar desde ahí. Pero por ahora, Ayakoji se puso de pie y se movió hacia el perchero, agarrando una chaqueta delgada. Tendré que irme antes de que mis subordinados mueran de vergüenza, o Dios no lo quiera, comploten contra mí. No hace falta decir que tengan cuidado. Dicho esto, Ayakoji dejó el condominio en una mansión sigilosa, y pronto abandonó las fronteras del territorio de Mori y Sitri. Suspiró, reflexionando sobre la información que le proporcionaron, antes de darse por vencido, incapaz de decidir cómo podría siquiera comenzar su investigación. Sin embargo, había una cosa que sabía basándose en la conjetura de Ayakoji. Había una persona que salvar. Y al final, para alguien como él. Eso fue todo lo que importaba. El área alrededor de la Academia Kuo era interesante en todo caso. Era normal en el sentido de que todo era ordinario, pero lo que realmente llamó su atención y le dio una sensación de aprensión fue la proporción de hombres y mujeres moviéndose en dirección a la Academia Kuo. Lo que Griselda se había olvidado de informarle era que la Academia Kuo había sido una vez una academia para niñas antes de convertirse recientemente en mixta. Como tal, la cantidad de mujeres jóvenes con uniformes de la Academia Kuo superó con creces a la de los hombres. Estaba teniendo un mal presentimiento acerca de asistir a esta escuela, uno realmente malo, y eso fue después de haber conocido a una chica con anteojos que asistía a la academia. Tenía el cabello castaño atado en dos coletas y su rostro no era ni elegante ni estrecho, lo que le daba un aspecto promedio que aún llamaba la atención de la mayoría de los hombres, pero no demasiado atractivo. Él no lo sabía en ese momento, pero esta chica se llamaba Aika Kiryu, y algo en ella lo hizo temblar. Más aún cuando sus ojos se posaron entre sus piernas. A partir de ahí, había salido de allí a toda velocidad. Nunca fue de los que eligieron sus batallas, ni rehuyó el peligro. Pero de alguna manera, sintió que el peligro al que se enfrentaría era un tipo de peligro muy diferente. Uno que no estaba dispuesto a descubrir. Como tal, eventualmente terminó vagando por las calles, todos los pensamientos adicionales de visitar la Academia Kuo temporalmente a un lado hasta que finalmente tuviera que ir allí. Por ahora, todavía tenía 1 o 2 días antes de que tuviera que ir a una reunión con la facultad y el personal que le asignarían su salón de clases y su clase. Con su experiencia previa con solo los estudiantes que asistían, el presentimiento y la sensación de inquietud que sentía hacia el lugar solo aumentaron aún más. Tenía que pensar. Eso era todo lo que tenía que hacer por el momento. Usa lo que sabía e intenta adivinar la ubicación de la doncella sagrada. Terminó rascándose la cabeza. Este tipo de tarea no es algo que normalmente manejaría. Estaba más en línea con algo que su amigo Issei de Omurahara podría abordar, y mejor aún, Rin Tosaka. Lo habían llamado el Brownie de Omurahara debido a sus esfuerzos por ayudar a otros sin pensar mucho en la opinión personal de los demás sobre él. En cierto modo, su insistencia en ayudar a los demás sin tener en cuenta lo que los demás pensaban de él era comparable a la actitud indiferente de Shinobi. Sin embargo, todavía no eran los mismos. A veces, simplemente se deja atrapar por el momento. Su reflexión finalmente lo llevó a tomar un descanso en un banco del parque y reconsiderar el ángulo desde el que estaba pensando.
No debería pensar en lo que haría si lo excomulgaran, sino en lo que habría hecho una doncella santa como Asia. Asia Argento fue amada por muchos que la conocieron, pero eso fue solo por sus habilidades curativas. Posteriormente, su fuerza de combate no fue lo suficientemente cercana para protegerse. Esta fue probablemente la razón por la que se había dejado llevar por un grupo de ángeles caídos como Ayakoji había hablado. Siendo ese el caso, ¿dónde residiría un grupo de ángeles caídos dentro de un territorio bajo la jurisdicción de los demonios? La respuesta definitivamente fue difícil de encontrar ya que aún no tenía la ventaja geográfica de conocer el área. Tal vez si hubiera podido explorar más los alrededores, con suerte podría haber encontrado algo plausible. Sin embargo, en este momento, todo lo que estaba haciendo era deambular sin rumbo fijo. Pensando en la pregunta de dónde se escondería un grupo de ángeles caídos dentro de un área bajo el dominio del diablo, finalmente se le ocurrió una respuesta. Un lugar donde los demonios naturalmente no irían. Una iglesia. Sin embargo, por el conocimiento que había obtenido a través de una mayor discusión con Ayakoji, la última influencia de la iglesia en el área ya se había retirado con respecto al tratado entre las facciones. Como tal, no había una iglesia activa real en toda el área. Esto presentó un problema para su idea, sin embargo, al regresar y hablar con la solterona en su alojamiento, se enteró de una iglesia en particular en el área. Fue abandonada hace mucho tiempo, pero los residentes locales aún mantenían su estructura porque no querían que la iglesia pareciera cubierta por la forestación. Por lo tanto, se arrancaron las malas hierbas y se cortaron las vides para mantener la apariencia general de una iglesia a pesar de que ya no había miembros del clero dentro de ella. En otras palabras, era simplemente una decoración. Algo que uno pudiera mirar y poder apreciar desde la distancia. Sin embargo, para Devils, la estructura de la iglesia en sí misma era dañina. Como seres naturalmente opuestos a la luz de Dios, tenían una aversión natural a esos lugares y, de hecho, incluso podían sentir dolor con solo entrar. Era similar a cómo un diablo no podía orar a Dios por temor a sufrir un tormento repentino e insoportable. Pensando en ese sentido, finalmente tuvo una pista en la investigación. Hablando de eso, finalmente se dio cuenta de algo trivial, pero de ninguna manera significativo. Hablaba en italiano desde el mismo momento en que había llegado a este nuevo mundo similar al suyo. Solo se hizo evidente para él después de notar la diferencia cuando vio el contraste con la forma en que hablaba con la criada y el mayordomo que hablaban en italiano, y los japoneses en la calle. No sabía cómo era posible en este momento, pero de nuevo, no le dio tanta importancia en comparación con el objetivo actual. Con una tarea entre manos, no perdió más tiempo e inmediatamente se dirigió hacia la iglesia después de preguntarle a la solterona y al mayordomo su ubicación específica. No tardó en llegar justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse en horas de la tarde. Podía ver la iglesia a lo lejos. Como había escuchado, estaba bien mantenido, pero de alguna manera, en las sombras de la noche descendente, parecía emitir una especie de sentimiento siniestro. No había signos de personas a su alrededor, incluso cuando las calles habían estado bulliciosas en las primeras horas. Todos parecían haber desaparecido, dejando atrás solo la iglesia abandonada ante él. Las calles que deberían haber estado llenas estaban vacías. La vida nocturna que incluso era evidente en Fuyuki no se encontraba por ningún lado. Era demasiado normal. Su ritmo se aceleró de inmediato, sus ojos se entrecerraron cuando un suave repiqueteo reverberó desde el collar alrededor de su cuello mientras se acercaba a la iglesia abandonada. Una mirada contemplativa brilló en su rostro, la voz finalmente regresaba. Contrariamente a sus esperanzas, no salió ninguna voz del collar y, en cambio, siguió sonando suavemente. Incluso entonces, probablemente era una señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Fue lo mismo durante las pruebas de la espada sagrada, y debería ser lo mismo ahora. Con mayor vigilancia, se acercó a la iglesia con cautela. De alguna manera, al hacerlo, recordó una escena que había ocurrido durante la Quinta Guerra del Santo Grial ubicada en Fuyuki. No estaba involucrado en la batalla en ese momento, pero la situación era tal que no podía hacer nada en la batalla entre Gilgamesh y Berserker, y los resultados posteriores. Una vez más, era solo un sentimiento, pero esta vez Rin no estaba presente para detenerlo. Soltando un suspiro, notó un olor particular en la distancia. Ceniza, ozono y plumas. Entonces supo que algo estaba ocurriendo dentro de la iglesia en este mismo momento, y que probablemente él estaría involucrado en medio de eso.
Estaba seguro de esto ya que su nariz era algo así como un rastreador mágico, capaz de señalar el uso de la magia en cualquier lugar cerca de su área aproximada. La luz brilló en la distancia, acompañada de rayos de truenos que crujieron y resonaron en el suelo de la iglesia. Acercándose a la ubicación, no pasó mucho tiempo antes de que llegara de ver un campo de batalla roto. Los baches llenaron el suelo y, en ocasiones, los cráteres masivos alteraron por completo el diseño de los terrenos. Los árboles que crecían en la distancia estaban astillados y perforados en varios lugares que los dejaban en una vista miserable. La luna se cernía en el cielo, un viento frío soplaba creando una corriente de aire y recogiendo algo peculiar junto con él. Tarareó en sus pensamientos. Luego, se arrodilló y recogió la pluma negra dañada que el viento arrojó a la vista. En este punto, estaba familiarizado con lo que implicaba esta pluma negra. Ángeles caídos. Sin embargo, por lo que parece, se habían encontrado con problemas, y uno con un poder que superaba con creces el de ellos. De hecho, cuando miró la pluma, nada parecía extraño aparte del daño cerca de la base, pero al mirarla con sus ojos mejorados, pudo ver algo peculiar. Una energía destructiva aún persiste sobre la pluma, carcomiéndola y sin dejar nada atrás. Era realmente un poder o fenómeno peligroso. Colocó la pluma en el suelo y vio cómo se desvanecía después de ser nuevamente levantada por el viento. Llegas tarde si estabas tratando de hacer la batalla, resonó una voz cansada en el claro recién hecho. Volvió la mirada en dirección a la voz. Al final, lo que vio fue a un hombre que apenas se mantenía a sí mismo y a los otros dos juntos. Sin embargo, incluso él podía decir con solo una mirada que no sobrevivirían. No solo pequeños crujidos de electricidad bailaban a través de sus cuerpos, sino que incluso los restos del mismo poder destructivo que detectó dentro de la pluma de Fallen estaban presentes en ellos hasta cierto punto. Por lo que podía decir, el enemigo había tenido la fuerza para permitir una muerte rápida, pero los crepitantes de la electricidad aún se aferraban al cuerpo de los tres, hablaban del temperamento del atacante hacia los enemigos. Además, podía decir que el usuario del rayo probablemente era el atacante principal de los tres, evidente por las duras quemaduras esparcidas por los cuerpos de los tres. Esto probablemente se debió al ataque final que el usuario del rayo debió haber usado para acabar con ellos, pero tal vez la persona pudo haber subestimado la fuerza de voluntad de los tres presuntos muertos. Bueno, técnicamente iban a morir con sus heridas de todos modos. Sin embargo, lo que lo detuvo fueron las distintas alas negras que tenían en la espalda. Eran ángeles caídos. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. El hombre lo miró por debajo del sombrero de fieltro andrajoso que llevaba puesto y respondió así. «Demonios», se lamentó el hombre. «Eran demasiado fuertes como puedes ver». Frunció el ceño después de la respuesta del hombre. «No te atacarían sin razón. No con el tratado entre facciones». Este era un punto que se le repetía una y otra vez, y la única razón por la que Ayakoji y Griselda seguían recordándole que tuviera cuidado. El hombre no pronunció una palabra antes de reír roncamente. ¿Puedes culparnos? Querer alcanzar alturas más altas con la escasa fuerza que tenemos. Una luz aún parecía arder con fuerza dentro de los ojos del hombre. Esta noche hemos sido derrotados, pero eso no significa que todo haya terminado. El hombre tosió una bocanada de sangre. A estas alturas, el ritual debería haberse completado. Archivó lo que el hombre dijo en ese momento y, en cambio, decidió seguir sus propios ideales. Sin embargo, ¿qué tiene eso que ver contigo?, preguntó. Tú y los demás a tu lado van a morir. Sus palabras hicieron que el hombre se detuviera, una mirada imperceptible brilló en su rostro. En ese momento, ya no se dijeron más palabras y, en cambio, todo lo que quedó fue el silencio y el sonido de 3 respiraciones ásperas. De repente, los ojos del hombre se abrieron. ¿Qué estás haciendo?, el hombre preguntó confundido. Era comprensible. Después de todo, en ese momento estaba apoyando a uno de los 2 compañeros del hombre junto a un árbol e intentando detener la hemorragia. Él no respondió. Sabía solo por la conversación con el hombre que el hombre no entendería su razón para ayudar a los demás. En cierto modo, era similar a la doncella sagrada, Asia Argento, por elegir ayudar a otros que no debería. Aún así, era quien era él. Inesperadamente, sus acciones llevaron a una reacción severa del collar alrededor de su cuello, y de repente, ya no estaba dentro del claro recién hecho atendiendo a los caídos.
En cambio, apareció dentro de una habitación blanca, en la que se encontraba un hombre vestido con una túnica blanca cuyos rasgos no se podían distinguir. Eres digno, la voz del hombre era tranquila, como agua en movimiento, y tenía un tono que dejaría a los demás con una sensación agradable. Él no era diferente a pesar de lo difícil que era afectarlo, si es que lo hacía. La voz luego continuó. Habla de un deseo, y te lo concederé. Riquezas, bellezas, entretenimiento. La voz se detuvo por un momento antes de entregar una oferta que lo sacudió visiblemente. ¿Un camino de regreso al mundo en el que viniste? Permaneció enraizado, con el corazón encogiéndose al pensar en volver al abrazo de los dos que dejó atrás. Era tentador, de verdad. En el lapso de tiempo de la Quinta Guerra del Santo Grial, su relación con Rinto Saka y Saber no era tan distante como para llamarse conocidos, pero en realidad era lo suficientemente cercana como para ser más que amigos. Los extrañaba, realmente los extrañaba. Y luego pensó en la forma del caído moribundo que había estado tratando de salvar, y cada pensamiento que tenía de regresar simplemente se desmoronó por completo. No podía abandonarlos. No en su situación de necesidad desesperada de ser salvada. Rin y Saber, podía entender solo por su presencia en este mundo, que la posibilidad de que los dos estuvieran a salvo era extremadamente alta. Gilgamesh fue derrotado y el Grial manchado destruido. No quedó nada que pusiera en peligro sus vidas. Los caídos, por otro lado, morirían sin ayuda. No necesito nada, dijo. La figura del hombre pareció volverse más brillante después de sus palabras. Sin embargo, no prestó atención a esto y continuó diciendo lo que tenía en mente. En cambio, preferiría tener la fuerza para poder ayudar a quienes me rodean y salvar a aquellos que no pueden salvarse a sí mismos, concluyó sin pensarlo mucho. Había solidificado esta forma de pensar después de su confrontación con Archer. La figura del hombre ya no se podía ver, en su lugar había una luz brillante que realmente cegaba. En esa luz, la voz habló. Entonces será mejor que regreses. En el momento instantáneo en que desapareció del Reino Blanco, la figura del hombre apareció de nuevo, con una expresión muy expectante en su rostro. No hubiera esperado menos. Eres diferente a él, pero tal vez alguien como tú sigue un camino que no se puede percibir tan fácilmente, finalizó la voz. Sin embargo, ya no podía escuchar las palabras de la voz. Cuando se dio cuenta de que estaba de vuelta en el claro recién hecho, todo el lugar estaba bañado en una luz blanca resplandeciente que concentraba gran parte de su intensidad en el área que lo rodeaba. De esta luz. Los ojos del hombre parecieron salirse de su rostro, e incluso los compañeros heridos del hombre se despertaron de sus heridas para mirar con incredulidad y reverencia inconsciente. Las heridas en los cuerpos de los ángeles caídos se curaron a un ritmo visible, el crepitar de los relámpagos se extinguió en la nada, e incluso el poder de destrucción que los devoraba no podía hacer nada más que desvanecerse, ya que absorbía más de lo que podía consumir. Incluso él, al ver tal vista, compartió un impacto similar al de los ángeles caídos. Lo que resultó aún más impactante fue el símbolo de una cruz blanca que apareció en el dorso de cada ángel caído. Después de unos segundos, la luz a su alrededor se apagó, volviendo todo a la normalidad. Todos los ángeles caídos se quedaron mudos, mirándolo como si lo que estaban viendo no pudiera ser real. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentaran, nada de lo que hicieran podría cambiar lo que estaban viendo. El hombre lo miró fijamente, sin decir nada, pero estaba claro que algo había cambiado desde adentro. No podía entender por qué, pero simplemente lo sabía. Los compañeros del hombre se tambalearon sobre sus pies a pesar de que ya no tenían heridas visibles en sus cuerpos. «De Donasek, esto es», exclamó uno de los camaradas de Donasek. Era una mujer hermosa con una figura curvilínea y cabello largo y sedoso que caía sobre sus hombros. Antes de que pudieran hacerse más preguntas, el hombre, Donasek, levantó una mano para silenciarlos. Donasek lo miró y, a su vez, él le devolvió la mirada sin ningún cambio en su expresión. En la iglesia, hay uno más, dijo Donasek antes de dudar. No pensé que todavía estabas vivo. Las palabras de Donasek lo confundieron, pero tuvo poco tiempo para pensar en el asunto cuando una explosión abrió un agujero en el costado de la iglesia distante. Nosotros, nos encontraremos de nuevo, dijo Donasek antes de arrastrar a sus dos aturdidos compañeros y tomar el aire antes de desaparecer. Solo pudo permitirse tiempo para sentir ante las palabras de Donasek, antes de moverse instantáneamente en dirección a la iglesia.
Al llegar a la entrada, se encontró con la vista de numerosos exorcistas esparcidos por el suelo, muchos de los cuales habían sucumbido a sus heridas. Parecía como si una bomba hubiera estallado dentro de la habitación, nada había podido escapar del daño. Fue en este proceso de inspección de la habitación que sus ojos se posaron en una entrada que conducía a un sótano debajo del piso principal de la iglesia donde aún se podían escuchar los sonidos de la lucha. Sin dudarlo, se dirigió hacia él, bajando rápidamente el pequeño tramo de escaleras para presenciar la escena en el interior. Había numerosas personas en la habitación, pero casi de inmediato reconoció la apariencia de la santa doncella, Asia Argento por el perfil que había visto de ella. Sin embargo, ella yacía aún en los brazos de un niño de cabello castaño con un guante rojo en su brazo derecho. Similar a la doncella sagrada, la forma de otro ángel caído yacía en el suelo bajo la misericordia de una mujer pelirroja que estaba a punto de disparar un orbe de destrucción. Al ver tal escena, y aún sin darse cuenta de los términos de la situación, solo podía hacer la única pregunta en su mente. ¿Qué está pasando? Su voz era involuntariamente imponente. Sin saberlo, un aura de supresión brotó de su cuerpo, una luz brillante se emitió desde el collar alrededor de su cuello y una imagen fugaz de 10 anillos se formó alrededor de sus dedos antes de desvanecerse. Un solo paso hacia adelante, y fue como si una inundación hubiera caído sobre los ocupantes de la habitación, confundiéndolo en gran medida cuando el poder pareció regresar al ángel caído mientras se escapaba rápidamente más allá de los cuerpos rígidos, abriendo un agujero en el edificio. Parpadeó, y en ese momento, realmente fuiste más tonto de lo que ella me dijo, una voz resonó junto a sus oídos antes de que el mundo a su alrededor se volviera borroso.